Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que transmitimos como cada sábado por la tarde, aunque sea como es en esta ocasión de manera pregrabada, no nos queda de otra. Esta situación de semáforo naranja y confinamiento pues nos obliga a permanecer en casa, pero sin embargo estamos aquí con ustedes, ya lo saben, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de su FM o en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana, llegando también a muchas ciudades del interior de nuestro país, no a todas las que yo quisiera, pero sin embargo hacemos la lucha y damos la batalla. Pero también esta señal, como ustedes bien lo saben, alcanza a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y eso sí, a todo el territorio nacional y aún al extranjero, claro, donde exista internet, gracias a la página www.radioformula.com.mx, que ustedes pueden sintonizar donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias por su presencia. Repito, es un programa pregrabado, pero sin embargo, ya saben ustedes que están a su disposición absoluta las vías electrónicas que tenemos para comunicarnos y que además en estas circunstancias me permiten responder de inmediato a sus comentarios, mensajes, críticas, quejas, saludos, todo lo que ustedes tengan a bien y se tomen la molestia de escribirme, ya sea a mi correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com o bien a mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Recuerden ustedes también que este programa tiene retransmisiones más tarde y que pueden verlo o escucharlo a través de mi página de YouTube, José Manuel Villalpando. Bienvenidos y bienvenidas, vamos a iniciar. Como muchas veces lo hacemos, esta vez también los invito a que hagamos un viaje imaginario en el tiempo y nos traslademos todos, absolutamente todos, a el año de 1859, cuando ya terminó el mes de julio, estamos por iniciar el mes de agosto de ese año, ya lejano, hace 161 años de 1859, y nosotros, mexicanos comunes y corrientes, hombres, mujeres, niños, gente que vive de nuestro trabajo, que tenemos sueños, aspiraciones, el deber de cuidar y atender a una familia, que queremos progresar, que no somos políticos, los políticos están ocupados en sus propias diferencias, pero nosotros ciudadanos comunes y corrientes que queremos el bien de la patria y que sobre todo deseamos prosperar, progresar, que nos vaya bien, nos encontramos frente a un acontecimiento inédito en nuestra historia. Por primera vez en nuestro devenir como nación independiente, México cuenta con dos gobiernos a la vez. Dos gobiernos. Uno de ellos instalado en el puerto de Veracruz, que encabeza el presidente Benito Juárez. Otro instalado en la Ciudad de México, en la capital, que es presidido por el general Miguel Miramón. Dos gobiernos al mismo tiempo y en medio de una guerra civil, porque los dos gobiernos están combatiendo en el campo de batalla. Ambos cuentan con ejércitos, con más o menos suerte, se pelea, se combate, a veces ganan unos, a veces los otros, pero México está inmerso en una contienda civil espantosa, porque por primera vez en nuestra historia tenemos, repito, dos gobiernos, el de Juárez y el de Miramón. Sabemos los mexicanos que desde que nos hicimos nación independiente en 1821, consecutivamente, cada rato, casi cada año, cambian los gobiernos porque hay continuos golpes de estado, cuartelazos, motines, azonadas, invasiones extranjeras, que nos ha ido francamente muy mal, pero lo que nunca había ocurrido es que al mismo tiempo tuviésemos dos gobiernos. Insisto, el liberal que encabeza Benito Juárez y el conservador
que está a cargo de Miguel Miramón. Cada uno con sus ideas, por supuesto, pero los dos necesitados urgentemente del apoyo popular. ¿Quién va a ganar la guerra? Quien cuente con el apoyo popular. Claro, sabemos al mismo tiempo que sin importar el origen de cada uno de los gobiernos, porque los mexicanos tenemos nuestro corazoncito. Algunos estamos a favor de la causa liberal de Juárez, otros estamos a favor de la causa conservadora de Miramón, pero sabemos que los dos gobiernos, no importa a quién le vayamos en nuestro fuero interno, los dos gobiernos están negociando con países extranjeros para obtener primero reconocimiento y después apoyo. Sabemos todos que Benito Juárez negocia con los Estados Unidos de América. Sabemos todos que Miguel Miramón negocia con España. Pero aparte de esas negociaciones para pedir ayuda a países extranjeros para que la causa de cada uno pueda triunfar, lo que ambos gobiernos requieren urgentemente es el apoyo popular. Un apoyo popular que se traduzca no solamente en opinión pública favorable, sino sobre todo en algo mucho más concreto y tangible. Que haya mexicanos voluntarios que quieran enrolarse como soldados en cualquiera de los dos ejércitos, en el ejército liberal o en el ejército conservador. Se requiere que haya hombres para poder imponerse sobre el contrario. Los adversarios están perfectamente bien claros en sus ideas. Los liberales conocemos, los mexicanos, cuáles son sus ideas. Los conservadores también sabemos lo que piensan. Pero fíjense, ocurre algo muy interesante. Los dos gobiernos, tanto el liberal como el conservador, en ese mes de julio de 1859, han decidido dar a conocer lo que nunca se había hecho en México, sus planes y programas de gobierno. Han llegado los dos gobiernos, tanto el de Juárez como el de Miramón, a la conclusión de que solamente mostrándole al pueblo, enseñándole a la gente, diciéndole a las personas qué es lo que quiere lograr cada uno de ellos, es la única manera de obtener apoyo popular y de conseguir, por lo tanto, voluntarios para unirse a sus ejércitos. También nos damos cuenta que por primera vez en nuestra historia, los dos gobiernos, el de Juárez y el de Miramón, deciden, fíjense qué interesante, deciden dejar a un lado la demagogia política, hacer a un lado también las teorías muy buenas de cada uno y deciden aterrizar sus propuestas para que los mexicanos de entonces fuéramos capaces de valorar lo que ofrece cada uno de ellos en favor del desarrollo, sí, de la nación, pero especialmente lo que nos atañe y nos importa a los mexicanos, qué va a hacer cada uno de esos gobiernos en favor de nuestro propio progreso individual. ¿Qué van a hacer por nosotros? Ya con claridad, sin demagogia. Los gobiernos, tanto liberal como conservador, decidieron hacer a un lado, pues, sus teorías a veces demagógicas. Benito Juárez ya se olvidó por completo ahorita de estos arranques y exabruptos que el doctor José María Luis Mora o Valentín Gómez Farías habían lanzado por todo el país fustigando a los conservadores. Por su parte, los conservadores de Miguel Miramón también deciden hacer a un lado por completo las teorías verdaderamente exageradas de Lucas Alamán, con los cuales quería demostrarle al mundo entero que México debería ser conservador y que los liberales eran simplemente, pues, demagogos. Los dos gobiernos, como si se hubieran puesto de acuerdo, Juárez y Miramón, repito, resuelven dejar a un lado, no tocar las teorías demagógicas, digámoslo así, de sus grandes ideólogos o de sus más importantes pensadores. Los dos gobiernos requieren decirle al pueblo, lo repito, qué es lo que cada uno de ellos va a hacer en favor del desarrollo nacional y en favor, sobre todo, del progreso particular de las personas. Y sucede algo verdaderamente
increíble. Con diferencia de 5 días nada más. Primero, el gobierno de Benito Juárez en Veracruz, el día 7 de julio de ese 1859. Y 5 días después, en la Ciudad de México, el gobierno de Miguel Miramón, el día 12 de julio, los dos gobiernos dan a conocer, expiden una proclama en la cual explican al pueblo, aparte por supuesto de que cada uno le echa la culpa al otro de los problemas nacionales, pero los dos dan a conocer cuáles son las medidas concretas que cada gobierno ofrece en beneficio tanto de México como sobre todo de sus habitantes. 5 días de diferencia nada más, cuando los dos gobiernos deciden dar a conocer sus propuestas concretas, materiales, específicas para el desarrollo nacional y, repito, para la prosperidad de todos y cada uno de los habitantes de la nación. Esto es lo que vamos a platicar porque es sorprendente. Los dos gobiernos deciden, repito, hacer a un lado la demagogia y vamos a proponer cosas específicas. Y la sorpresa mayor es que las coincidencias resultan ser francamente sorprendentes, con una diferencia esencial que será, en su momento lo platicaremos al final del programa, determinante para el triunfo de uno de ellos. Pero en principio, como si se hubiesen puesto de acuerdo, insisto, con 5 días de diferencia entre el día 7 y el día 12 de julio de 1859, tenemos por primera vez en historia de México programas de gobierno. Vamos a continuar, amigas y amigos, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque de este programa en el cual estamos realizando un viaje en el tiempo. Y estamos ubicados ya, ustedes me están acompañando, cosa que les agradezco, exactamente a finales de julio, principios de agosto, pero del año de 1859, cuando nos enteramos, por los medios de comunicación de aquel tiempo, por supuesto, que son los periódicos esencialmente, nos enteramos que los dos gobiernos que en este momento coexisten en México, sin que nos metamos a discutir cuál es el origen legal o espurio de cada uno, cada quien en su fuero interno sabe que los liberales, pues, son constitucionalistas y que están siguiendo el mandato que en 1857 se dio de una nueva constitución y por lo tanto Juárez es legítimo presidente de la República. Otros piensan que los conservadores son los que tienen razón porque aquella constitución era herética y por lo tanto los conservadores, al frente de los cuales ya se encuentra como presidente de la República el general Miramón, son quienes deben triunfar necesariamente. Cada quien tiene sus puntos de vista. Somos mexicanos de trabajo, somos mexicanos de familia, somos mexicanos que estamos buscando la manera de crecer, prosperar y ayudar con ello a nuestra patria, pero sin embargo todos tenemos nuestro corazoncito político, aunque no nos involucremos en las cuestiones que tienen que ver con la política, porque no nos gusta trabajar. Pero sin embargo, bueno, ahí están los dos gobiernos al mismo tiempo coexistiendo, uno en Veracruz, el de Juárez, otro en la Ciudad de México, el de Miramón, y los dos con propuestas muy concretas que podemos ver en los periódicos. Si estamos en Veracruz, en Puebla, en la Ciudad de México, en Querétaro, en Morelia, en San Luis Potosí, en Chihuahua, en Guadalajara, en Monterrey, en Oaxaca, en cualquier parte del país donde nos encontremos, podemos ver los periódicos de fin de este mes de julio del 59, de principios de agosto del también de ese mismo año 59, y en ellos encontramos las dos propuestas que los dos gobiernos lanzaron. Uno, el de Juárez, el día 7 de julio, como ya lo comenté, y otro, el de Miramón, el día 12 de julio. Bueno, lo más interesante es poder contrastar qué es lo que cada uno de los gobiernos está ofreciendo. Ofreciendo, sí, para México, para su prosperidad, pero también lo que nos ofrecen a cada uno de nosotros como ciudadanos para que podamos progresar, que eso es la finalidad. Benito Juárez, vamos a empezar por ahí porque fue el primero que dio el manifiesto del gobierno constitucional a la nación, expedido allá en Veracruz el día 7 de julio del 59, propone varias cosas. Para efecto práctico, no voy a leer el documento naturalmente, ya lo agrupé en 9 rubros importantes y uno más que será la diferencia que tocaré en el último segmento. Pero los 9 rubros de Juárez son los siguientes. Primer rubro,
En materia de economía, dice Juárez que se requieren reformas radicales. Juárez está a favor, y lo dice en su documento, de la libre acumulación de la riqueza. Esta es la opinión de don Benito. Quiere que vengan capitales del extranjero a fortalecer el desarrollo nacional, inversión extranjera. Quiere don Benito reducir impuestos porque considera que los que hay son muchísimos y obstruyen por completo el desarrollo del país. Que se reduzcan, pues, los impuestos. También quiere que se fortalezca la hacienda pública, que siempre está en bancarrota, porque además de que hay muchos impuestos, o no se cobran, o los políticos corruptos se los gastan. También quiere, fíjense qué importante, fortalecer el comercio interno entre los estados libres y soberanos de México, eliminando las famosísimas alcabalas y los peajes, lo que se pagaba por ir de un lugar a otro. Quiere que se acabe el impuesto que se aplicaba a todos aquellos que compraban una propiedad, porque con esto se obstaculizaba la libre circulación de la tierra, porque el impuesto era muy caro. Le urge don Benito comercio exterior, libre comercio exterior con los Estados Unidos en principio, porque es la única manera de poder echar a andar la economía mexicana, el libre comercio. Quiere también que haya una coordinación fiscal entre los estados y la federación. Todo esto es el pensamiento económico de Juárez. Pero en materia de fomento, como segundo rubro, quiere don Benito, y lo dice así, proteger a la industria, a las artes, al comercio y al transporte. Quiere que se promueva la construcción de caminos y que se promueva también el tendido de vías férreas, de ferrocarriles. Quiere que haya obra pública, pero fíjense qué interesante. Caminos, ferrocarriles y obra pública no puede, dice Juárez, estar a cargo del gobierno, sino que las autoridades deben contratar con particulares, ya sea privados o en empresas, para que sean los particulares bajo supervisión del Estado quienes realicen las obras públicas. El Estado no es constructor, el Estado es administrador. Tercero, fíjense qué interesante. En materia de inmigración, Juárez quiere que vengan inmigrantes del extranjero, dice él, que sean activos y laboriosos. Cuarto, esto es fundamental, don Benito pide en materia de gobierno que se reduzcan al máximo el número de oficinas y de empleados públicos, que solamente sean burócratas los necesarios. Quinto, esto es fundamental. En materia de pensiones, que hoy está tan de moda también, el Estado no debe hacerse cargo de las pensiones que por motivo de jubilación, cesantía, viudez, invalidez, orfandad, pesaban sobre las arcas públicas, sino que cada persona, cada quien debe ahorrar, en lo que entonces se llamaban cajas de ahorro, para guardar lo suficiente para su jubilación. No es responsabilidad del Estado, sino de las personas el ahorrar para poder jubilarse. Es decir, el actual fondo de ahorro para el retiro, exactamente lo mismo ya pedía Benito Juárez, el Estado que no cargue con las pensiones. Sexto punto, en materia de seguridad, don Benito dice que es prioritario para el gobierno, urgente para el país, y es deber de toda autoridad inmediatamente ponerse a combatir, a acabar con los bandidos de la ciudad y de los caminos. Es imperativo, porque de otra manera no habrá inversión ni nacional ni extranjera. Nadie va a querer venir a México y nos ponen mal ante el extranjero, tanto bandido que hay en las ciudades y en los caminos. Séptimo punto, las Fuerzas Armadas. Don Benito pide que se arregle y que se moralice al ejército. Arreglar y moralizar al ejército. Octavo punto, en materia de justicia. Miren qué interesante. Don Benito pide que se expidan códigos y leyes que sean claros, sencillos, que se den a conocer a toda la población y que los tribunales se pongan a trabajar para que sean expeditos, o sea, rápidos
en la administración de la justicia, porque la justicia es inmediatamente lo primero que resiente en nuestra población. Así que urge la expedición de nuevas leyes y códigos sencillos y que los tribunales se pongan a trabajar. Y noveno punto, la instrucción pública o llamada la educación. Dice don Benito que la educación pública es la base de la prosperidad. Por lo tanto, el Estado debe fomentarla, protegerla, debe editar manuales sencillos que contengan tanto las ciencias como los deberes sociales. Es decir, los libros de texto, Ya Juárez está anticipando que debe haber libros editados por el Estado. Pero además también don Benito garantiza una absoluta libertad de enseñanza. 9 rubros, que los repito con todo gusto, en materia de economía, en materia de fomento, en materia de inmigración, en materia de reducción de servidores públicos, de burócratas, en materia de pensiones, que es fundamental para él, en materia de seguridad, de Fuerzas Armadas, de justicia y de instrucción pública. Este es el plan de gobierno de Benito Juárez, lo que quiere hacer para beneficio del país, pero sobre todo para beneficio de cada uno de nosotros. Hay un punto adicional, 10º, que lo dejo hasta el final, porque finalmente será el punto de contradicción con los conservadores, que ahorita lo anticipo. Lo más sorprendente de todo, como lo veremos en el bloque siguiente, es que estos primeros 9 rubros, estos primeros 9 puntos concretos de cómo gobernar en beneficio de México, pero también de los mexicanos, estos 9 puntos, con palabras, por supuesto, diferentes, pero son idénticos, como lo vamos a ver en un momento más, a lo que postuló Miguel Miramón. Llama la atención, sí, en efecto, llama la atención, porque pues todos pensábamos que Miguel Miramón era un conservador. Lo es por el partido a que pertenece, pero es un joven de 27 años de edad. Piensa como joven, piensa como liberal. En cambio, don Benito, que es para entonces ya un hombre mayor de más de 50 años, piensa también de manera liberal, sensatamente, cuando los hombres de su generación, de su edad, pues son normalmente conservadores. Estas son las contradicciones peculiares en la historia de México, que un gobierno de un hombre adulto mayor como Juárez y el gobierno de un adulto joven como Miramón tienen una coincidencia absoluta. ¿Cuál es la gran diferencia? La anticipo, aunque hablemos de ella con más detalle más adelante. La gran diferencia es que, como 10º punto, don Benito propone, primero, la separación de la Iglesia y el Estado, y segundo, lo más importante, la nacionalización de bienes de la Iglesia que pasan a formar parte del Estado, pero no para que se los quede, sino para repartirlos por medio de subastas entre la gente que quiera comprar tierras. Para eso es la reforma de los bienes de la Iglesia, para que la gente pueda adquirir propiedades. Volvemos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de este programa, en el cual estamos haciendo un viaje en el tiempo hacia el año de 1859. Ya lo comenté, finales de julio, principios de agosto de ese año, cuando los mexicanos de entonces, los que no tenemos que ver con la política, los que nos dedicamos a trabajar, a estar con nuestras familias, a hacer lo que necesitamos para poder vivir con dignidad, con decoro, con progreso, y con ello ayudar también al desarrollo de la patria, nos estamos enterando de que los dos gobiernos que coexisten en México en ese momento, sin importar ahorita su origen, si uno es legal o el otro es usurpador, si uno es espurio y el otro sigue a la Constitución, hay dos gobiernos, que es lo que nos importa, que se están peleando en plena guerra civil, la famosísima guerra de Reforma, que están en los campos de batalla muriendo hombres de ambos lados, pero los dos gobiernos necesitan el apoyo popular, y cada uno de ellos, Juárez en Veracruz y Miramón en México, han lanzado sus planes y programas de gobierno para convencer a la población de que cada uno es la mejor oferta. Se trata, pues, de obtener el apoyo de la gente para que los hombres mexicanos puedan incorporarse como voluntarios a los ejércitos, ya sea liberal o ya sea conservador, para luchar por esos principios, por esos ideales, por estos planes concretos que están los dos gobiernos dándole a conocer a la gente. Y nos encontramos con la novedad al estudiar
y a repasar rápidamente los puntos que propone Benito Juárez, como lo anticipé, que son muy parecidos, muy similares a los que va a proponer Miguel Miramón, quien va a lanzar también su manifiesto a la nación el día 12 de julio de 1859 aquí en la Ciudad de México, y como dice el propio documento, lo firma en Chapultepec. Es un documento que se expide 5 días después del de Juárez. ¿Lo conoció Miramón? Probablemente, quizá. 5 días son muy pocos, pero suficientes para que llegue la información desde Veracruz a México, si es que se pudo pasar los cercos militares que había. Quizás porque hay mucha coincidencia en ellos. Hay una gran diferencia, que ahorita platicaremos, en cuanto a los bienes de la iglesia, pero lo más curioso, lo cual a mí me indica en lo personal que no es una copia, no es una respuesta a Juárez, es que Miramón habla de la ley de desamortización, la famosa ley Lerdo, mientras que ya Juárez habla de la ley de nacionalización de bienes, que son dos leyes distintas que ya alguna vez comentamos en este programa. Son diferentes. Así que esto me indica que no es necesariamente una respuesta de Miramón a Juárez, sino que los dos gobiernos sentían la necesidad de dar a conocer sus programas concretos con los cuales ayudarían a la patria mexicana, sí, pero sobre todo permitirían el progreso, la prosperidad individual de sus habitantes. Debo decir que Juárez, para redactar su documento, se auxilió de dos de sus ministros, particularmente Melchor Ocampo y Miguel Lerdo de Tejada allá en Veracruz, y Miramón lo hizo con uno solo de ellos, Isidro Díaz, su ministro de Justicia, que además era su cuñado. Con él va a redactar el Manifiesto de la Nación, que repito, da a conocer el día 12 de julio de 1859, e igual que hicimos con Juárez, los mismos 9 puntos, porque son las mismas, casi las mismas propuestas. Miren, Miguel Miramón, primero en materia de economía, propone un cambio radical. Uy, casi las mismas palabras que don Benito, como ahorita veremos. Propone también quitar y reducir impuestos. Que haya una recaudación fiscal muy sencilla para que sea fácil el pago de impuestos. Fíjense qué interesante. Simplificación administrativa en materia fiscal. Que se acaben, al igual que don Benito, los aranceles y los peajes para que no obstruyan el comercio interior. Escuchen esto. Que se favorezca la libertad de comercio entre los propios mexicanos y con los extranjeros. Libertad de comercio igual que Juárez. Y sobre todo, al igual que don Benito, que se promueva y se facilite la inversión extranjera. ¿Se fijaron? ¿Qué cosa? Es una respuesta directa, pero es la misma propuesta. Ya están proponiendo los dos gobiernos lo mismo, cosas concretas para el interés de la gente. Materia de fomento, segundo rubro, promover también la abundancia de trabajo, de la actividad comercial y la protección de la agricultura, de la industria y del comercio. Exactamente lo mismo que dijo don Benito. También que se promueva la construcción de caminos, de puentes, de calzadas, del tendido de vías de ferrocarril, y al igual que lo propuso don Benito, que el gobierno no se meta de constructor, sino que las obras se realicen a través de contratos otorgados a particulares. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Tercero, en materia de inmigración, Miguel Miramón propone la colonización de extranjeros laboriosos, que vengan también personas del extranjero a nacionalizarse mexicanos y a convivir con nosotros, pero que sean laboriosos, ¿eh? Cuarto, al igual que don Benito, hacer economías en el gobierno, reduciendo el número de empleados y también reduciendo el número de generales y jefes del ejército. Evitar el despilfarro de los recursos públicos, y por primera vez, aquí hay una diferencia, Miguel Miramón es el primer presidente de México que propone que se expida una ley de responsabilidades de los funcionarios públicos.
Quinto punto, materia de pensiones. Igual que don Benito, suprimir las pensiones a cargo del Estado o los montepíos que se habían establecido para ayudar a viudas y huérfanos o a personas con incapacidad o jubilados, y que cada quien ahorre y capitalice sus ahorros para poder atender cada uno su jubilación y su vejez. Juárez pedía que fuera a través de cajas de ahorro. Miramón no dice dónde, nada más dice que cada quien capitalice sus ahorros para poder vivir después, cuando se jubilen o cuando sean cesantes o inválidos. Sexto, seguridad. También Miguel Miramón es explícito y exige acabar con los malhechores que azotan al país. Así de sencillo. Lo mismito que el presidente Juárez. Fuerzas Armadas. Hay una diferencia de matiz. Miguel Miramón pide un ejército organizado y disciplinado. Juárez, como platicábamos hace un momento, que lo repetiré en el siguiente bloque, pide un ejército moralizado. Miramón lo quiere disciplinado. Casi será, pues, en términos coloquiales, lo mismo. En materia de justicia es una coincidencia verdaderamente asombrosa. Miguel Miramón pide que haya, primero, una reducción de tantas leyes que hay en México, que se expidan códigos filosóficos, que se restablezca de inmediato la administración de justicia. Al igual que don Benito pedía en su momento, creo que no lo comenté, también expedir códigos claros y sencillos y que sea expedita la administración de justicia. Sí, lo comenté porque es lo que más le importa a la gente. Lo mismo pide Miramón. La diferencia es que Juárez dice que haya códigos sencillos y claros y Miramón códigos filosóficos conforme a las ideas del siglo. Es lo mismo, la misma gata pero revolcada. Y por último, en materia de instrucción pública, o sea, de educación, Miguel Miramón también es muy similar sus propuestas y pensamientos con las de Benito Juárez, porque dice que la educación es de la más alta trascendencia y que el Estado debe ser cuidadoso de invertir mucho y cuidar que se gaste correctamente en materia educativa. Sí, Miramón no propone libros de texto como lo hace Juárez, pero sin embargo le da una importancia fundamental a la educación. También hay un décimo punto que se refiere precisamente a la cuestión de la propiedad eclesiástica. Así como Juárez, comentamos hace un momento, propone primero la separación de la Iglesia y el Estado, Miramón no toca el tema y dice que él es católico y que por lo tanto respeta la jerarquía eclesiástica. Pero así como Juárez propone de una vez la nacionalización de bienes de la Iglesia para que una vez que pasen a poder del Estado, el Estado pueda, mediante denuncia pública, subastarlos al mejor postor y además, como dice la propia ley de nacionalización, al 10% de valor catastral para crear la propiedad privada, para poder dividir la tierra, no en favor de los campesinos, sino en favor de pequeños propietarios, que es lo que quiere Juárez. Miramón, fíjense bien lo que dice, amigos y amigas. Él dice que sí, que en efecto hay que acabar con este asunto tan enojoso que causa tanta discordia pública, que es la acumulación de bienes raíces, de bienes inmuebles en poder de la Iglesia. Hay que acabar con ese asunto, definitivamente. Pero él propone como medida, escuchen esto que es muy interesante, acordar, negociar con el clero mexicano, con la jerarquía eclesiástica, a la cual, fíjense bien qué curioso, Miramón le concede rectitud, ilustración y seguramente se va a poder llegar a un buen acuerdo para poder, con la ayuda del clero, dividir la propiedad eclesiástica. Juárez lanza una ley obligando a la nacionalización y Miramón lo que propone, vamos a negociar con el clero mexicano para que puedan dividir sus muchas propiedades y, al igual que Juárez, crear la propiedad privada, la pequeña propiedad. Estas son las ideas de Miramón, pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momentito más.
Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque del programa el día de hoy, que se fue rapidísimo. Ya saben ustedes, es un programa pregrabado, seguimos en contingencia, pero sin embargo he estado atendiendo, como siempre lo hacemos, sus amables comunicaciones que me hace el favor de enviar por las vías electrónicas de comunicación que ustedes ya conocen, lo cual aprecio enormemente porque se toman ustedes la molestia de escribirme y eso para mí es verdaderamente un halago y un motivo de orgullo. Gracias por su compañía. Gracias por acompañarme, gracias por permitirme acompañarnos en esta ocasión, para estar con ustedes, en el que estamos platicando de un tema que a mí se me hace muy interesante. Cómo los gobiernos abandonan las teorías, los ideales, las demagogia, para aterrizar en puntos concretos y proponerle a su pueblo, con tal de obtener apoyo, medidas específicas, medidas claramente materiales, comprobables, de política práctica para lograr la prosperidad individual y por ende el bien de la patria. Estamos comparando lo que dijo y propuso al pueblo mexicano Benito Juárez el día 7 de julio de 1859 desde Veracruz, con lo que propuso Miguel Miramón, presidente conservador, desde la Ciudad de México el día 12 de julio del mismo año, en este viaje imaginario en el que hicimos hacia el pasado, para, como los mexicanos de entonces, enterarnos, saber cuáles son las cosas concretitas que cada gobierno me propone para ver a cuál apoyamos, porque uno tiene que ganar. Y va a ganar gracias a que los mexicanos se unan como voluntarios a sus ejércitos, porque el que triunfa es el que va a poder cumplir. Nada más ni nada menos. Así que los dos gobiernos hacen campaña promoviendo lo que cada uno promete hacer en favor de la población. Y coinciden en 9 grandes puntos. El pensamiento de Juárez y el pensamiento de Miramón, ambos convertidos en ideas claras, en propuestas de gobierno, son similares, coincidentes, sorprendentemente idénticos. Ya platicamos, por ejemplo, que en materia de economía, don Benito Juárez dice que se requieren reformas radicales. Miguel Miramón dice que se requiere cambios radicales. Únicamente la modificación es una palabra, pero el sentido es el mismo. Los dos coinciden en que debe haber menos impuestos, los dos están de acuerdo en que haya inversión extranjera y los dos postulan la libertad de comercio y el comercio exterior como indispensable para el desarrollo. Es interesantísimo que en materia económica los dos gobiernos, el liberal y el conservador, coinciden absolutamente. Lo mismo que en materia de fomento. Los dos piden obra pública traducida en caminos, en ferrocarriles, en edificios, en puentes. Los dos coinciden en que el Estado, el gobierno, no es constructor. Y los dos coinciden en que el gobierno debe encomendar a particulares, privados o empresas privadas la construcción de esta obra pública, caminos, puentes y ferrocarriles, mediante contratos de concesión o contratos de adjudicación para que sean los particulares los responsables de la construcción de la obra pública. El gobierno, insisto, para los dos gobiernos no es constructor. 4. Los dos gobiernos piden que vengan inmigrantes del extranjero. Los dos piden que vengan nacionales de otros países a vivir entre nosotros, que sean activos y laboriosos, dice Juárez, laboriosos nada más, dice Miramón. Los dos gobiernos, como cuarto punto, y esto es una cosa interesantísima que está de moda hoy en día, piden la reducción, una gran reducción de los empleados del gobierno. Acabar con oficinas inútiles y con empleados sobrantes. Los dos gobiernos, tanto el de Juárez como Miramón, proponen exactamente lo mismo de reducir la burocracia. Los dos gobiernos también coinciden como quinto punto, y esto es bien importante porque está, repito, hoy en día nuevamente en la discusión, el tema de las pensiones. Juárez y Miramón coinciden en que las pensiones no pueden estar a cargo del Estado y que cada quien debe hacerse cargo de su propia pensión ahorrando. Juárez propone que se ahorre en cajas de ahorro, que serán después los bancos, porque no existían en ese momento, y Miramón propone que cada quien ahorre, no dice dónde,
para capitalizar lo que vaya juntando y le alcance para su pensión, ya sea de jubilación, de vejez, de invalidez, de cesantía, de viudez, de orfandad, lo que sea, pero cada quien es responsable de ahorrar para su futuro personal. El Estado no. Los dos gobiernos, como sexto punto, esto es interesantísimo también, proponen lo mismo: acabar con los bandidos del campo y la ciudad, dice Juárez, acabar con los malhechores del país, pide Miramón, como cuestión fundamental, la seguridad pública. Los dos gobiernos, como séptimo punto en materia militar, proponen, Juárez, que se arregle y se moralice al ejército, Miramón, que se organice y que se discipline al ejército, que son temas distintos, asuntos distintos, palabras distintas, pero que son muy coincidentes, muy similares en cuanto a su propósito, que es tener un buen ejército, que no se esté levantando en armas, por supuesto, como en aquel tiempo sucedía a cada rato. Octavo punto, en materia de justicia. Los dos proponen expedir nuevas leyes y códigos. Juárez dice que sean claros y sencillos, Miramón opina que sean códigos filosóficos conforme a las ideas del siglo. Estamos hablando de lo mismo en realidad. Y los dos piden que se haga expedito, que trabajen con velocidad los tribunales para que se imparta justicia con celeridad a la población, que es un tema fundamental. Y por último, los dos gobiernos coinciden en la importancia que tiene la instrucción pública, que para Juárez es la base de la prosperidad y para Miramón es de la más alta trascendencia. Los dos pues coinciden en lo mismo. Claro, Juárez ya propone los libros de texto gratuito, Miramón no llega a eso, pero en cambio Miramón, como hablamos en otro tema, había propuesto la primera ley de responsabilidad de funcionarios públicos y Juárez no llega a eso, así que cada quien tiene algún puntito ahí de diferencia. Pero también comentábamos, y lo voy a aclarar de una vez, otra vez, que el tema central de diferendo entre ambos pensamientos políticos programáticos para un plan de gobierno entre Juárez y Miramón, que es que si en todo lo demás coinciden, el único punto diferente es en cuanto a los bienes del clero, que Juárez pide que se nacionalicen para que a través de una subasta pública se puedan adjudicar a particulares para crear la propiedad privada, no para ser propiedad campesina ni ejidos, propiedad privada pequeña. Miramón dice que sí, que en efecto ese es un problema que crea discordia, pero él no se atreve a dar el paso de nacionalizar y dice que se va a poner de acuerdo con el clero mexicano, con la jerarquía eclesiástica, para poder conseguir que, con su ilustración y rectitud, los sacerdotes mismos acepten dividir la propiedad de la iglesia para crear propiedad privada. El fin que persiguen los dos gobiernos es el mismo: la creación de la propiedad privada mediante la división o subdivisión de la enorme propiedad eclesiástica. La diferencia es que Juárez lo ordena y inmediatamente dicta una ley de nacionalización que somete a subasta pública esos bienes, y Miramón no hace nada, sino que quiere platicar con los obispos. Esta es la diferencia esencial que va a traer como consecuencia el triunfo liberal. ¿Qué convenció más a los mexicanos? Repito, la gente normal, como ustedes y como yo, los que trabajamos, los que nos encargamos de llevar el sustento a nuestras familias, de verla crecer, prosperar, ser felices, de tener hijos, de cuidar a los papás. ¿Qué es lo que hace la diferencia en cuanto a las dos propuestas de gobierno? Este punto de los bienes de la iglesia. Aquí no se trata de saber si estamos a favor de los pensamientos de la Iglesia Católica o del pensamiento liberal. Se trata de saber qué nos conviene como mexicanos, y muchos mexicanos, muchísimos mexicanos vieron en el gobierno de Juárez la oportunidad de salir de la miseria y de la pobreza. ¿Cómo? Si gana don Benito, habrá ley de nacionalización y por lo tanto cada uno de nosotros podemos aspirar a comprar un pedacito o un pedazote de tierra que había sido de la iglesia, o de casas que habían sido de la iglesia, o de bienes que habrían sido de la iglesia. Para poder cada uno de nosotros tener acceso a esos bienes, se requiere que triunfe Juárez con su ley de nacionalización. Lo demás está muy bien, pero Juárez nos ofrece un beneficio concreto. Podemos aspirar a salir de pobres adquiriendo bienes de la iglesia. Y Miramón no se atrevió.
A lo máximo que podemos aspirar es que él reconoce que sí es un problema la propiedad eclesiástica acumulada, pero en lugar de ofrecerle una salida a la población, prefiere platicar primero con los obispos a ver cómo dividimos. ¿Qué piensa la gente? Apoyemos a Juárez, por supuesto, porque Juárez nos da la oportunidad inmediata de que se triunfa, se nacionalizan los bienes de la iglesia, se ponen a subasta y podemos adquirirlos ya fraccionados y todos podremos convertirnos en propietarios, unos más, unos menos, pero todos podemos hacerlo, mientras que Miramón no ofertó eso. Esta es la gran diferencia. Sin embargo, de que los dos pensamientos y los dos planes son absolutamente coincidentes, casi idénticos, la gran diferencia, lo cual va a asegurar el triunfo de Benito Juárez, es que le ofreció a la población mexicana algo concreto de beneficio y prosperidad, poder salir de pobres, y Miramón no se atrevió. Por eso Juárez va a ganar la guerra de reforma y va a triunfar el gobierno liberal, porque tuvo el tino de ofrecerle a las personas, a la gente como ustedes y como yo, algo concretito. Si triunfo, podrás adquirir tierras de la iglesia. Miramón no se atrevió a eso. Esto es lo que explica, amigas y amigos, por qué venció Benito Juárez en la guerra de reforma. Por hoy, muchas gracias, les aprecio mucho su compañía y si Dios lo permite, aquí nos escuchamos la próxima semana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.